Hola, buenos días. Somos Violeta García Pacheco, Eva González Vilaverde y yo, Sofía Williams Becerra. Y hoy os vamos a hablar sobre el climaterio y la menopausia, siendo nosotras el grupo 1 del CLIS 02. Este es nuestro índice, el cual hemos dividido en 8 partes, y en un primer momento os voy a hablar sobre qué es la menopausia. Entre los 40 y los 50 años, los ciclos sexuales se vuelven más irregulares y en muchos casos no se produce la ovulación. Transcurridos algunos meses o incluso años, estos ciclos cesan como resultado de un número insuficiente de folículos primarios para responder al efecto estimulante de la FSH. Este periodo, durante el cual los ciclos cesan y las hormonas sexuales femeninas disminuyen casi hasta cero, se denomina menopausia. Dos conceptos súper importantes para entender la menopausia son la perimenopausia y el climaterio. La perimenopausia. En esta etapa los ciclos menstruales comienzan a irregularse y la secreción de ciertas hormonas disminuye. Puede haber mujeres mayores a 35 años perimenopáusicas que sigan ovulando, pero su probabilidad de quedar embarazadas va a ir disminuyendo con los años. Esta fase se inicia 5 o 10 años antes de la menopausia. El climaterio se define como ese periodo en el que la mujer pasa desde la etapa reproductiva hasta la etapa no reproductiva. Este periodo se inicia aproximadamente 5 años antes de la menopausia y va a durar entre 10 y 15 años. Vale, pues una vez que os he explicado qué es la menopausia, ahora os voy a presentar las diferentes causas de la menopausia. Como ya hemos mencionado antes, una mujer nace con todos los folículos ováricos que llegará a tener. A lo largo de su vida reproductiva, los folículos primordiales crecerán para formar los óvulos. Con la edad, estos se van agotando. Alrededor de los 50 años disminuye el número de folículos primordiales que respondan al efecto de las hormonas reproductoras femeninas. Pero ahora un pequeño inciso. Antes de explicar los distintos cambios hormonales que se dan en la menopausia, es importantísimo saber qué función realiza cada hormona implicada en el ciclo menstrual. Por una parte, los estrógenos, entre los que destacan el estradiol y la estrona. Regulan el ciclo reproductor femenino al inhibir la síntesis de FSH y LH mediante retroalimentación negativa. Por otro lado, la progesterona es necesaria para el establecimiento y mantenimiento del embarazo. También posee propiedades diuréticas que contrarrestan la retención de líquidos provocada por los estrógenos. Esto será muy importante a la hora de relacionar los cambios hormonales con los síntomas de la menopausia. Pues después de este pequeño inciso vamos a continuar desarrollando las causas de la menopausia. El climaterio comienza en la perimenopausia, cuando la secreción de estradiol comienza a disminuir. A su vez, también bajarán los niveles de progesterona, lo que puede ocasionar los primeros síntomas de la menopausia. En esta etapa se darán ciclos irregulares sin ovulación, conocidos como ciclos anovulatorios. Cuando los niveles de estradiol llegan a su valor mínimo, ya no son capaces de inhibir la producción de FSH y LH. Como resultado, los niveles de FSH y LH serán muy altos en los primeros años de la menopausia. El único estrógeno que producen las mujeres posmenopáusicas es la estrona, un estrógeno muy débil producido por células del tejido adiposo. A continuación vamos a hablar de las consecuencias de la menopausia. La falta de secreción de estradiol por los ovarios es la causa principal de los múltiples síntomas de la menopausia. Estos comprenden alteraciones vasomotoras y atrofia urogenital. Las alteraciones vasomotoras son las responsables de los bochornos y los sofocos característicos de la menopausia. Por otro lado, la atrofia urogenital va a producir la atrofia de la uretra, de la pared vaginal y de las glándulas vaginales, así como la disminución del útero. Otras consecuencias serían sensaciones psicológicas de disnea, irritabilidad o atrofia de las mamas, por ejemplo.
Hay muchas patologías que se relacionan con la menopausia, pero ¿es esto cierto? Un ejemplo de estas patologías puede ser la hipertensión. La proporción de mujeres que presentan hipertensión es aproximadamente el doble con respecto a los hombres. Para explicar esto, hay dos teorías. Una teoría se basa en una causa biológica que se relaciona con el cese de la producción de progesterona durante la menopausia. La progesterona es una hormona que entre sus propiedades tiene propiedades diuréticas y su función durante el ciclo menstrual conlleva a neutralizar el exceso de retención de líquidos que producen los estrógenos. Cuando comienza la disminución de la progesterona y los ciclos menstruales se acortan, se inicia la retención de líquidos y de sal, por lo que se crean las condiciones biológicas de hipertensión. Este tipo de hipertensión se podría combatir con la administración de progesterona natural. La causa psicosocial se relaciona con el efecto cardiovascular y neuroendocrino del estrés, tanto físico como mental, que esto lleva a la disminución de la secreción de neurotransmisores, dando lugar a la hipertensión. Otro caso de patología son la ansiedad y la depresión. Actualmente sabemos que el riesgo de padecer ansiedad y o depresión sigue un ratio de 2 mujeres por cada hombre. Además, en estudios realizados sobre población anciana encontramos que el 19,6% de los hombres presentan síntomas de depresión, frente al 49% de mujeres que los presentan. Los últimos estudios sobre las causas de esta diferencia apuntan a la necesidad de estudiar de forma conjunta las características biológicas y sociales, es decir, las experiencias vividas por razón de género. Y es que cada vez más se conocen los efectos de la doble jornada laboral y doméstica. El tipo de contrato laboral y la precariedad se relacionan con un peor estado de la salud mental. Además, dentro de las obligaciones de género se encuentran los cuidados de familiares enfermos o dependientes, el cual recae en la mujer frecuentemente. Estas mujeres cuidadoras presentan el doble de sintomatología depresiva y cuando el enfermo era el marido, estos síntomas se multiplicaban por 6. Y por último, esta es la lista de enfermedades que por ser más frecuentes en mujeres que en hombres se cree que son causadas por la menopausia. Pero esto no es verdad, ya que faltan estudios que lo demuestren. Esta es nuestra bibliografía y nada, muchas gracias por vuestra atención.